Ay, bobo, desesperación total, inventan citas bíblicas, debate, soldado apologeta, debate con este protestante que entró. Vamos a ver cómo se llama y quién es. Le dejaré el link en la descripción del canal de Soldado para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Dale play, escuchen esto. Un saludo, preparando el camino. Preparando el camino. César Mar. Una pregunta, ¿es preparando el camino para el cielo o para la perdición? A ver. Para el Señor. Para el Señor, dice usted. ¿Desde dónde nos contactas, querido amigo? Desde México. Desde México, hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted es cristiano o es protestante, por favor? Cristiano protestante. Protestante, qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Aleluya. ¿Y cómo llama su denominación, por favor? Asambleas de Dios. Asambleas de Dios. Ah, ya. Cuénteme, ¿qué me quería decir? ¿Y la suya cómo se llama? ¿Qué, mi iglesia? Ajá, sí, su denominación de iglesia. Mi iglesia tiene como característica, porque acuerde que más que un nombre, yo le quiero explicar eso hoy, más que un nombre, nuestra Santa Iglesia tiene 4 características principales, no únicas, principales. La primera es que es una sola, que es santa, que es católica y que es apostólica. Entonces, más que un nombre, son 4 características, ¿listo? Por la cual le llamamos más seguido es católica. Oye, hermano, quiero ¿Puede prender la cámara? pero me dice, necesitas tener acceso al live para emitir videos live como invitado. Y luego me dice, puedes emitir un live mediante un audio. Quiero prender la cámara, pero no me deja. ¿Seguro no tiene casi seguidores o qué? No entiendo. No, casi no. Yo no tengo menos de 50 porque no me deja abrir la cámara. Entiendo. ¿Hay problema o se puede? Oh, se puede. No es obligación. Ok. Bueno, quería hablar de un tema muy específico acerca. Arrancó aquí, señores. Arrancó el meneo. Denle like, suscríbanse al canal. Vamos a ver de qué se trata esto. A ver. Del primado jurisdiccional de la Iglesia Católica Romana. Del primado de Pedro. Okay. Ante porque pues me imagino que claramente sabes que al principio la Iglesia Católica Romana, o sea, principalmente la jurisdicción romana, no tenía jurisdicción sobre todas las iglesias cristianas de las comunidades. No. Hay hermanos católicos para que sepan, ¿verdad? Porque lo hago aquí porque hay muchos católicos. Hay muchos católicos que piensan que la Iglesia Católica romana siempre ha tenido esa jurisdicción como universal sobre todas las iglesias desde el primer y segundo siglo, lo cual pues no es así. Yo quería saber si tú estabas de acuerdo con eso o no estabas de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, sí es así. Pedro siempre ha sido el pastor de todas las ovejas de Cristo, del principio hasta el fin. Lo que pasa es que usted tiene que entender que todos son obispos, es decir, Pedro, el Papa, es igual obispo al obispo de acá, tiene el obispado, pero él es el primero entre iguales. ¿Listo? Él es el primero entre iguales. Entonces, sí, de hecho el primater inter pares se llama primus inter pares. El primero entre iguales. Primero entre iguales. ¿Por qué? Porque todos son obispos, pero él es el primero. Entonces, las iglesias le rendían la jurisdicción o un primado de honor, que es muy diferente. ¿Cómo así que le rendían jurisdicción? ¿Cómo así? No. Un primado jurisdiccional o un primado de honor a la Iglesia de Roma, por cuanto es lo que los católicos dicen, que la Iglesia Católica siempre
siempre ha tenido esa característica, Sí. pero no es así. Un primado, el primado. Jurisdiccional, sobre todas las iglesias. No, O un primado. de honor. Simplemente un primado. Un primado, porque él es el primero, Eh, él es el primero entre iguales. El primado contempla todo, ¿listo? Entonces, ya desde el bueno, principio, bueno, espera. Es que bueno, para aclarar, el primado jurisdiccional, o sea, una jurisdicción jurisdiccional universal, es diferente a un primado de honor. Por eso se dice que es el primero entre iguales, que las iglesias reconocían un primado de honor a la Iglesia Católica Romana, por cuanto Pablo y Pedro habían ¿qué muerto. quiere decir la palabra primado? Buscamos en el diccionario. Ajá, adelante, busca. Busquemos en el diccionario significado de primado. Primado de honor, ponle ahí primado jurisdiccional. Y te va a No, dar no, no, las porque cosas. hoy ya es invento de ustedes. Pero Inventen primado, ustedes. primado. Ay, Que bobo. tiene preeminencia. Ojo. Dice primer lugar, grado, superioridad o ventaja que algo tiene respecto a otras cosas de su especie. Superioridad. Es decir, Sí, claro. es decir, Pedro siempre ha tenido superioridad sobre todo. ¿Por qué? Porque a él fue que Jesucristo le dejó sus ovejas encargadas. Entonces todos los demás todos los demás patriarcas son ovejas de Cristo y están bajo el primado de Pedro porque Pedro es superior. Entonces es el primado, ¿listo? Ok, vamos a... Aquí estamos ya definiendo lo que es un primado, ¿no? Claro que diferencio en la cuestión de lo que es la jurisdicción y lo que es un primado de honor. ¿Por qué? Porque las iglesias de Alejandría, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de... Eran 5, cuatro aparte de la de Roma. A ver si me puedes acordar, la de Alejandría, la de Jerusalén, la de Constantinopla. y falta otra, no recuerdo el nombre. Eran 5 en total, las 5 principales. Entonces, Eso se llamaba la pentarquía. sí, pero antes de la pentarquía, porque la pentarquía fue definida en el 300 y garra. Antes de la pentarquía, estas iglesias eran autónomas o dependían de la doctrina principalmente de la Iglesia Católica Romana. Cuando se iba a definir una doctrina, todos enviaban para que existiera la aprobación de Roma. Todos enviaban para que existiera la aprobación de Roma. Entonces, si ellos pedían, solicitaban, exigían, necesitaban la aprobación de Roma, es porque todos estaban sujetos, en ese sentido, a Roma. ¿Has leído la carta de Ignacio de Antioquía a los romanos? Sí. Sí, la leí. Ujú. ¿Sí te has fijado que Ignacio de Antioquía claramente envió una carta precisamente a los romanos, obviamente? Y lo le dice a la amada, shalala, les tira un rollo en la cuestión de elogiar a la iglesia romana. Sí explico al principio. Y luego les dice, a la que tiene la jurisdicción, oye bien lo que dice. A Si ver. quieres buscarlo, aquí no tengo problema ni miedo de que lo pongas o lo googlees. Dice, a la que tiene la jurisdicción sobre el territorio de los romanos. No dice que tenga la jurisdicción sobre el territorio de toda Oigan, todo lo que emana de las demás iglesias. Me gustaría saber si él cree todo lo que dice ese padre de la iglesia, Se me hace un poquito, te soy San Ignacio. sincero, un poquito extraño que me digas que ellos le pedían, como quien dice, la aprobación a Roma para hacer algo, porque realmente las iglesias eran autónomas. En su localidad ellos, era se puede decir que cada quien tiene un monoepiscopado sobre cada región. La Iglesia Católica Romana la tenía, por Ignacio de Antioquía, por esa carta que envió a los romanos, tenían la jurisdicción sobre el territorio de los romanos.
Él cree todo lo que creía San Ignacio y todo lo que dijo San Ignacio de Antioquía, porque si es así, él tiene que creer en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y en la autoridad del Papa. Tiene que creer eso. Pero las demás iglesias, cada quien tiene su jurisdicción sobre cada patriarca. De hecho, eran 5 patriarcas. Pero bueno, si puedes demostrarlo con la historia o con algún documento. Sí, es muy sencillo, mire. Es muy sencillo. Cuando él se refiere a eso, a ver, nosotros al Papa también le decimos, uno de los nombres por los cuales se conoce al Papa es el obispo de Roma. A ver. ¿Cierto? Entonces, si yo en una carta, digamos San Ignacio, en una carta dice, le estoy escribiendo al obispo de Roma, entonces usted hoy, y yo hoy en día la escribo, usted hoy en día me podría decir, mire, es que le está diciendo que él es obispo, pero de Roma. Pero no. Entonces yo hoy en día también puedo escribir una carta al obispo de Roma. Ah, es que ahí él está diciendo, y en unos años van a decir, es que él ahí está diciendo que le escribe la carta al obispo de Roma, lo que quiere decir que él no es el obispo de toda la iglesia, no, sino que es una forma de expresar. Entonces cuando él habla ahí, en ese punto en particular, y dice, a los que tienen jurisdicción en Roma, está refiriendo a la iglesia de Roma. Listo, pero no está quitando ni está anulando la autoridad que tiene como primado, superior a las demás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo... Bueno, es que ese es un punto, Entonces, por ejemplo... Adelante. Dice el Concilio de Constantinopla, dice, el obispo de Constantinopla tendrá el segundo lugar después del de Roma. El primero... ¿En qué carta? El primero, ese es el canon 3 del Concilio de Constantinopla primero. ¿En qué año? 381. Bueno, es que tú ya te estás yendo al cuarto siglo. 325. De los primeros 2 siglos, 3 siglos. Pero es que usted me está hablando de la pentarquía, ¿o no? No, yo te dije antes de la pentarquía. Pero es que usted, a ver, ¿qué es la pentarquía? A ver. La pentarquía es lo que se estableció en el concilio, si mal no recuerdo, el concilio de Nicea. Sí. Es para que las iglesias principales, que eran 5 iglesias, estuvieran cada quien, o sea, en una región, sí, pero manejando la misma doctrina. Ahí ya se estableció lo que es la pentarquía. Por eso, pero usted me nombró Constantinopla, y entonces no esto que usted me nombra, Constantinopla y todos estos, ¿esos qué? No, es que son 5. Yo por eso te establecí antes del concilio de Nicea, cómo la iglesia se manejaba, porque realmente la iglesia romana no tenía la jurisdicción sobre todas las iglesias, no era así, o sea, históricamente no se puede sostener. Sí se puede sostener, lo que pasa es que usted tiene que entenderlo desde Jesucristo, cuando establece el papado. Entonces, cuando Jesucristo establece el papado, bueno, el cargo... ¿Quién era el obispo de Jerusalén? Santiago. Espérame. El cargo que establece Jesucristo es que Pedro tenía que dirigir a todas las ovejas de él. Eso es lo que usted tiene que entender. Y el sucesor de Pedro se establece en Roma. Por ende, todas las ovejas de él, son de Jesucristo, son apacentadas por Pedro, y el sucesor está ¿dónde? En Roma. Entonces todas tenían que estar sujetas de esta manera. Obviamente, el obispo de aquí tiene autoridad y potestad sobre esta iglesia, sobre esta jurisdicción. Claro que sí, pero todos siempre, para algo especial y algo mayor, necesitan autoridad de la iglesia, de Roma. Entonces, por ejemplo, dice aquí San Ireneo, que era discípulo de Policarpo. San Ireneo, ¿qué dice? Ajá, ¿de qué año? 180, ¿le sirve? 180, ¿le sirve? Escucha. ¿Listo? Ajá, ¿de qué año? 180, ¿le sirve?
Ajá, sí, sí, no, adelante, ¿no? Nomás para saber bien. Con esta iglesia fundada y establecida por Pedro y Pablo debe concordar toda iglesia. Óigalo. Con esta iglesia, y todos sabemos, históricamente sabemos que la iglesia que fundaron Pedro y Pablo fue Roma, en Claro. Roma. Con esta iglesia que, fundada y establecida por Pedro y Pablo, debe concordar toda iglesia debido a su autoridad más excelente. Toda la iglesia. Toda. ¿Sí? ¿Esa qué carta es? Entonces, ¿Una carta de Ireneo de León? ¿Un libro o qué es? Era una carta de Ireneo de León, que es que no sé, tienes unas iniciales ahí, no sabría decírselas. ADV.HAR.3,3,2. Esa sería como la cita. La referencia. Y dice aquí, Tertuliano en el año 200. ¿Le sirve el año 200? 200. Sí, sí, sí. Adelante. Feliz iglesia, la cual los apóstoles derramaron con toda su doctrina junto con su sangre, donde Pedro sufrió una pasión semejante a la del Señor. Reconoce a Roma como la sede apostólica principal porque Pedro muere allí. San Cipriano de Cartago, año 250. ¿Le sirve? Ay, ay, ay. ¿Cuántas citas? Dice, ¿Cuánta historia? dice aquí, la iglesia está cimentada sobre uno solo, Pedro. Oiga, sobre uno solo está Pedro. Y dice, la cátedra de Pedro, la iglesia principal de donde procede la unidad sacerdotal. ¿Listo? Entonces, esto es siglos donde no estaba definida la pentarquía. ¿Ves? Y ya los padres Claro. de la iglesia, San No Ireneo estaba- de León, no estaba incluso definida. San Ireneo de León tiene otras citas mucho más fuertes acerca de Pedro. Maravillosa. Ahí está. ¿Quién, perdón? ¿Sanidad de quién? San Ireneo de León. Sanidad de... Ah, ok. Mira, bueno, bajo esa premisa que tú estás manejando, se me hace algo, ¿cómo puedo explicarlo? Algo como anacrónico, vaya. Porque, ¿cuál fue y cuál ha sido la principal, el problema del cisma? Que siempre Roma siempre quería y se aferró a tener la jurisdicción universal Oye, ¿a dónde brincó él? Al 1054, el gran cisma. Oye, eso, santísimo. sobre todas las iglesias, cosa que la iglesia de Oriente no lo miraba así. Al contrario, ellos le rendían un respeto de honor por ser la iglesia donde Pedro y Pablo, sí. Tú sabes que esa fue la causa principal, porque ellos no querían que Roma tomara el control sobre todas las iglesias, la iglesia de Roma como principal. Oh, no. Y es- El filioque, acuérdese, filioque. Sí, pero a lo que quiero llegar es que ellos nunca quisieron esto. Por eso hubo la separación fue el cisma No, en el primer milenio. no, ese no fue el motivo. Filioque. ¿Usted sabe qué es el filioque? Ahorita la acabo de leer, pero recuérdame, hermano, a ver. Filioque es que ellos dicen que el Espíritu Santo proviene solo del Padre y la Santa Iglesia Católica proviene que del Padre y del Hijo. Ya me acordé. Sí, pero, o sea, hubo varios temas principales, pero entre ellos, No. los primeros, No. aparte de ese, también fue ese problema. Porque el Oriente nunca no quería sujetarse al obispo de Roma. De hecho, hay una carta que le envía a Inocencio III, no sé si era obispo de Roma, Inocencio III, se me hace que sí, a un patriarca de Oriente, y le reclama diciendo que por qué él dice que la jurisdicción de todas las iglesias
está en Roma, ¿por qué lo dice? Y luego ya él narra Inocencio que porque murió Pedro y Pablo, o sea, siempre ha habido esa disputa con Oriente, siempre ha existido y es histórico, o sea, es algo que no se puede Sí, pero negar. amigo, vea. Primero, ya varios padres de la iglesia mostraron de que sí tenía una presidencia Roma. ¿Se lo leí o no se lo leí? Y otros dicen que no, por Por ejemplo, eso, Ignacio de por Antioquía. eso. Pero entonces, ¿quién nos ayuda a sostener eso? La Biblia. Yo le pregunto, ¿a qué otro aparte de Pedro Jesús le entregó para que guiara las ovejas de él? ¿A qué otro? A Pedro, únicamente A a Depende a ninguno. cuáles Pedro. ovejas te refieras. A las de Jesucristo. A Pedro. Porque en San Juan dice, en San Juan, no sé creo que es en el capítulo 10, si no recuérdame. Ujú. Capítulo 10, versículo 16. Si mal no recuerdo, donde dice a Pedro, le dice ahí en San Juan 10, le dice, y tengo otras ovejas. Dice, y voy a poner otro pastor. No, No. señor. Tengo que ir. No. No dice eso. Escuchen lo que él dijo, tratando de ponerlo a su favor. Y le puso a la Biblia. La Biblia no dice eso. Escuchen. Ovejas. Dice, y voy a poner otro pastor. Oye, di que iba a poner, hay otras ovejas y va a poner otro pastor. Yo lo que dice el protestante. Escúchenlo otra vez. Donde dice a Pedro le dice ahí en San Juan 10, le dice, y tengo otras ovejas, dice, y voy a poner otro pastor. Y va a poner otro pastor. No, no dice eso, no. No, Dice, señor. "Por las cuales tengo que ir". No, señor. Es que voy a poner otro Escucha, pastor. Oigan, deja esto. acabar, Qué déjame mentiroso. acabar, Sí, déjame pero no acabar. diga mentiras, amigo. Si no sabe el texto, entonces diga, leámoslo, pero no se ponga a inventar. Bueno, léelo pues, por favor. Ah, bueno. Léelo. Oiga lo que él dijo, es que voy a poner otro pastor, oiga. Yo me sé de texto desde que tenía 14 años, amigo. Bueno, léelo. Juan 10, 16, véalo. Si mal no recuerdo es ese, También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Ese es el que usted quiere decir? Exactamente. Listo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No dice que pondré otro pastor, amigo. Yo me sé ese texto desde que tenía... Es más, yo creo que a mí no me ponían musiquita así para dormirme, y no que me ponían ese texto y me lo repetían 6000 veces cuando era bebé, No te preocupes. en la cuna. Claro, o sea, yo acepto mi error si me equivoqué. Entonces, bueno, fíjate lo que dice ahí. Y tengo otras ovejas, por las cuales voy a ir. ¿Cuáles son esas ovejas? Las ovejas que no están en el redil de él. ¿A cuáles ovejas se refería? Ahí debe decir el contexto, las que diga el contexto. Principalmente, Pablo lo canaliza muy bien. Fíjate, Pablo dice, sí, es Gálatas 2:9 al 11. No. Cuando Pablo narra que fue a Jerusalén después de 14 años, ¿no recuerdas ese versículo? Sí lo captas. Y luego dice, vimos a los que tenían cierta reputación en el evangelio, dice Pablo. Y ya dice, y les expusimos el mensaje que nosotros estábamos predicando para ver si era similar o si tenían algo que enseñarles o algo por el estilo, ¿no? Para ver Dice si Pablo, estaban o no corriendo en vano, como los protestantes corren en vano. exactamente, sí. Si estaban equivocados ellos predicando algo diferente a lo de ellos. Eso. Entonces dice que como vieron que estaban predicando lo mismo, en pocas palabras, enseñando lo mismo, dice que Jacobo, Pedro y Juan, dice que eran considerados los tres columnas de la iglesia, principalmente columnas de la iglesia. Entonces, no Pedro como cabeza, ¿verdad? No sé por qué no dice ahí Pablo ahí, pero bueno, no quiero entrar en detalles ahí. Entonces, dice Pablo, por eso, dice, Pedro fue a los judíos y a mí, yo fui a los gentiles. Entonces, Pedro en sí fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. ¿Cómo vas a Es lo que decir dice el eso? texto. ¿Cómo vas a decir Búscalo. eso, amigo? Léelo. Amigo, tú o tienes sea, el yo le computador. pregunto a usted, ¿Pedro le predicó a los gentiles o no? En principio sí, por las llaves. Ah, entonces le predicó a los gentiles. Ahorita, Pedro estaba dentro de los apóstoles que recibieron la comisión, la gran comisión que ustedes le llaman. Pedro estaba ahí. Claro.
Y yo le pregunto, ¿el mandato de Jesucristo fue vayan y prediquen a todo el mundo? ¿O dijo, ustedes a todo el mundo y Pedro solo a los judíos? No. Búscalo, pues lee el versículo. Amigo, lo que usted tiene que entender de ahí Este protestante dice, búscalo, búscalo, búscalo. es que él está diciendo, mire, con la misma autoridad que le predica Pedro a los judíos, asimismo yo fui enviado a los gentiles. Claro. Ya, pero no está diciendo que exclusivamente Pedro sea para los judíos. No, Pedro, no. Pedro es para todos. ¿Ves? Bueno, voy ¿cómo se dice? A rectificar la idea. Lo que tú estás diciendo es que Pedro es para todos. Obviamente, si Pedro se miraba con un gentil, tenía que predicar el evangelio, pero su principal predicación de él eran los judíos. Su principal, ¿sí? Y Pablo a los gentiles como principal. Si Pedro se encontraba con un gentil, obviamente le hablaba del evangelio. Es decir, Pero que Pedro le predicaba a todos. No a todos. Su principal Sí, era de ellos. Pedro los le judíos. predicaba a todos, Bueno, amigo. mira, lee el versículo que te estoy diciendo. Tú ¿Cuál ves es? ahí, Google. ¿Cuál es? Googlealo, es que no recuerdo el versículo. Cuando dice que Pablo fue después de 14 años a Jerusalén. Dice aquí... Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, ¿eso? No, ese no es. Dice, y después de que pasaron 14 años fui a Jerusalén y me encontré con los que tenían cierta reputación en el Evangelio. Es lo que dice el texto. Entonces dice acá, después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito, pero subí a una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un ¿Quiénes Tito... eran ellos? Vamos a ver. Mas ni a un Tito que estaba conmigo que todo y ser griego fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos someternos, para toda la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí no dice que sea el principal. Ahí no dice que sea el principal. Por ningún lado. Es que a Pedro se le delegó el evangelio para todos. Para el de la circuncisión y para el de la incircuncisión. Ahí no dice que sea el principal. Y dice, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia en Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Kefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Ves? Está muy claro. Entonces, Pedro Pedro es tanto para los gentiles como para los judíos. Pablo es tanto para los gentiles como para los judíos. Clarito. Pero en ese preciso momento ellos fueron a los gentiles y estos se quedaron en tierras de Israel. ¿Listo? De los judíos. Espérate que apague el micrófono. ¿Ustedes creen que él lo entendió? ¿Que el protestante lo entendió? ¿Sí o no? Díganme en los comentarios. Dice que el que actuó Pedro para el apostolado. Pero entonces aquí lo que es exacto. La encomienda directa no fue de Pedro. O sea, Pedro no encomendó a Pablo. Jesucristo fue el que encomendó a Pablo. Exacto. Para sí. esta. ¿Qué pasa? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Puede haber dos cabezas? No. Una sola. Por eso él le tocó acudir a donde estaban los pilares. Dentro de esos Pedro, que era el principal. Porque él no podía ser, él no era una cabeza. Es más, en el concilio cuando se presentó el problema de la circuncisión, de que los que convertían tenían que circuncidarse,
Pablo, que según usted era una cabeza, ¿qué le tocó hacer a Pablo? A Pablo le tocó ir donde estaban Pedro y los apóstoles, porque él en la iglesia donde él estaba no pudo resolver el problema de los judaizantes. Entonces, si Pablo era una cabeza, era todo poderoso, como quiere dejar creer este protestante, porque tuvo que ir allá, tuvo que ir donde los verdaderos, donde los representantes de la iglesia, para que todo unido determinen qué es lo que van a hacer con eso. Pero Pablo no pudo hacerlo solo, porque no pudo. Hay bobo ahí, escuche. Cuando se presentó el problema de la circuncisión, de que los que convertían tenían que circuncidarse, Pablo, que según usted era una cabeza, ¿qué le tocó hacer a Pablo? Dígame. A ver si responde. Bueno, en el concilio léelo. ¿Qué le tocó hacer a Pablo? ¿De qué hablas? ¿En Hechos 15? Sí, ¿qué le tocó hacer a Pablo? Cuando hablar o qué? cuando resultó esta problemática, ¿qué le tocó hacer a Pablo? Porque Ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén, Ay. donde estaba Pedro y los apóstoles, porque él no era ninguna cabeza. Él le tocaba someterse a ellos, ¿ves? Él le tocaba someterse a ellos. Claro, es que eso es así. Jesús le dio la autoridad y eligió a Pedro para que pastoree y cuide a sus ovejas. Y eso ha sido así desde que estaba Jesús. Ahora los protestantes quieren cambiar eso. ¿Qué opina usted? Le dejaré el link en la descripción del canal de Soldado Apologeta para que usted vaya y vea este debate completo que está muy pero muy bueno. ¿Qué opina usted? En los comentarios los leo.